Este módulo lo hemos construido con base en la experiencia, con todo lo que nosotros hemos visto, con nuestros contemporáneos, incluso con nuestros amigos, compañeros de barrio, de universidad, pero también de muchos casos que ya se han venido tratando acá en nuestra institución. Este módulo 3 se llama Paradigmas del Envejecimiento, porque hay demasiados paradigmas alrededor de este tema. Y miren que la mayoría de estos paradigmas nosotros los seguimos repitiendo sin detenernos a pensar. Por eso los vamos a invitar a reflexionar. En nuestra primera lección queremos poner en claro y queremos dejar ese interrogante en sus mentes y en sus corazones. ¿Creen ustedes que es normal el deterioro físico y mental después de los 40, 50, 60, 70, 80 años? No lo hacen ver como normal, pero no lo es, como lo vamos a comenzar a describir, ¿sí? Dicen, no, es normal que esté viejito y que esté enfermo. O está enfermo porque está viejito, ¿sí? No es así. O está enfermita porque está viejita, tampoco es así. Separemos lo uno del otro. Y eso es lo que nosotros estamos rebatiendo y estamos planteando. Que no es normal que lleguemos a la vejez enfermos. Eso no es normal para el ser humano. No es normal para nuestro organismo. Porque estamos diseñados para vivir 120. Y llegamos a los 60 y ya estamos agotados. Ya estamos llegando como al final de la vida, ¿sí? De hecho, el promedio de vida está en 77 años. O sea que si uno llega a los 60 ya esperaría 17 años más para morirse, en promedio, ¿no? Pero aspiramos a vivir mucho más y a vivir saludables. Entre más viejos, más enfermos. Ustedes mismos replanteen eso, ¿sí? Que la vejez no tiene que ver con nuestra condición de edad. Que la vejez no tiene que ver con las enfermedades, que las enfermedades no deberían tener que ver con la vejez. Así como los niños se enferman, los jóvenes se enferman, los abuelos también se pueden enfermar, ¿sí? Normal. Pero no que nos digan o que nos planteen ese paradigma como que si fuera algo normal. No, ya está viejo y entonces es normal que esté enfermo. ¿Creen ustedes que es normal tomar medicamentos para tratar enfermedades crónicas? No lo han hecho ver como normal, ¿cierto? De hecho, las facultades de medicina están formando médicos básicamente para tratar enfermedades crónicas a partir de medicamentos producidos por las farmacéuticas, ¿sí? Pero no hay otro camino. No, para ellos no existe otro camino. Para ellos es casi imposible que un paciente crónico deje los medicamentos y se recupere. Para nosotros no es imposible, porque además ya lo hemos probado, porque además ya somos testigos de cómo el organismo se recupera. Es increíble que hoy, en el siglo XXI, confiemos más en una pastilla que en la capacidad de recuperación fisiológica de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestro tejido y de nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí ustedes lo van a vivir. Los pacientes que tengan ya una condición crónica y estén tomando medicamentos, con el acompañamiento adicional que nosotros les podemos hacer con nuestros profesionales, porque no queremos nosotros contradecir lo que la medicina convencional ha planteado. Obviamente, si el paciente está hipertenso, si le hacen un afinamiento y tenemos presiones sanguíneas de 220, 240, pues hay que controlarlo. Sí,
claro que hay que controlar. Pero el control posterior se lo hace con una buena hidratación y con los alimentos. Y una vez se le haya dado esos medicamentos y se lo mantenga en control, y una vez esta persona retome los niveles normales de electrolitos, en el caso de la presión sanguínea, va a recuperar con esas sales su presión normal, ¿sí? Solo como un ejemplo. Y así en las otras patologías. Pero entonces no hay que ser tampoco radicales ni fanáticos. Nosotros no estamos criticando a la medicina convencional, en eso somos claros. Contamos con ese equipo de médicos para ayudarles a los pacientes que tengan alguna condición de tipo crónico a seguir adelante en esta recuperación de su salud. De acuerdo al progreso y a la condición de cada paciente, el médico considerará si reduce las cantidades de los medicamentos que el paciente está tomando, ¿sí? De hecho, todos los pacientes que se han tratado han tenido buenos resultados. Pero no solo nosotros. En la Ciudad de México, el doctor David Duarte, un médico que ya viene trabajando un sistema muy parecido al nuestro, lleva 25 años trabajando con pacientes crónicos y utiliza solo los alimentos para tratarlos. Porque sabemos nosotros que muchos de estos alimentos que la gente come los está enfermando. Y si nosotros los quitamos, el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. Entonces, hay que ser cuidadoso ya los pacientes que estén tomando medicamentos, ¿sí? Ahí ya necesitamos un acompañamiento muchísimo más especializado, muchísimo más personalizado, porque tenemos que cuidar también de su salud, ¿sí? Pero los profesionales con los que contamos, pues, tienen ya la experiencia y la capacidad suficiente para hacer ese acompañamiento a cada uno de ustedes. Hoy también parece normal cómo las personas, los adultos mayores, llegan a una condición de deterioro físico que tienen que llegar a utilizar pañales, porque van perdiendo el control de los esfínteres, ¿sí? Que se vuelve en una situación muy incómoda para las personas, porque deben utilizar este tipo de implementos, este tipo de accesorios, porque no pueden controlar los esfínteres. O sea, es tanto el deterioro que le hemos realizado a los esfínteres de nuestro organismo que ya no pueden retener la orina o la materia fecal, ¿sí? Es un tema a veces que se vuelve vergonzoso, pero tenemos que hablar de eso. Pues nosotros antes no mirábamos esto, ¿no? Nosotros solo mirábamos los pañales para los bebés, pero ahora ya tenemos pañales para los abuelos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que podamos recuperar también nuestra condición normal, ¿sí? La disfunción sexual en la tercera edad es casi muy normal. Es uno de los paradigmas que nosotros estamos rebatiendo. De los pacientes que se han tratado de 50, 60, 70 años, buena parte de ellos han tenido disfunción eréctil, disfunción hormonal, disfunción sexual. Pero solo con una buena nutrición e hidratación recuperan su función sexual normal. La recuperan normalmente. Y la gente se sorprende de eso, ¿sí? Nosotros ya no nos sorprendemos porque ya sabemos que el organismo lo puede hacer. Y que la actividad sexual del ser humano no termina cuando la persona tenga 40, 50 o 60 años. No es así. Por eso
tengan muy en cuenta que la forma de alimentación es fundamental, aún en el funcionamiento hormonal. Las hormonas sexuales masculinas y femeninas, una de las materias primas que utiliza el organismo para poder fabricarlas es el colesterol. ¿Sabían eso? El colesterol es la materia prima primordial y que a nosotros nos han quitado las grasas saturadas, saludables, desde hace muchos años en nuestra alimentación y nos la han cambiado por aceites hidrogenados, aceites vegetales que nos inflaman y que entre otras cosas nos causan artritis, nos afectan las articulaciones. Entonces miren hasta dónde hemos llegado. Solo con que comencemos a tomar estas grasas saturadas que traen los tejidos normales, la proteína, la carne, el huevo, el pollo, el pescado, lo traen normalmente. Cada proteína tiene un tejido graso. En su composición tiene tejido graso. Y nosotros suplementamos también con mantequilla clarificada. El único suplemento que utilizamos, no es suplemento, es un alimento porque es una grasa muy saludable a la que le quitamos la proteína que contiene la leche de vaca. Entonces ahí ustedes van a tener una materia prima para recomponer su función sexual. De hecho hay muchas mujeres que no pueden quedar en embarazo. Mujeres de 20, 25, 30 años, muy jóvenes, pierden esa capacidad de embarazarse y tiene que ver, en parte, tiene que ver con esto, pero tiene muchísimo que ver con la parte hidroelectrolítica del cuerpo, ¿sí? Que afecta mucho los ovarios y las hormonas femeninas. Pero bueno, cuando llegue ese momento ya les daremos las indicaciones adecuadas. ¿A qué punto también hemos llegado nosotros hoy en el siglo XXI? A pensar que es normal que ya ni siquiera podamos caminar. Ya mirar a un abuelito con bastón o alguien que le ayude a caminar o a subir las gradas o a bajar las gradas o hacer cualquier, simplemente dar 3 o 4 pasos, ¿sí? Eso no es normal. Para nosotros no es normal. El cuerpo no puede perder tan temprano sus capacidades físicas, ¿sí? O pasear, o hacer ejercicio, o subir gradas, o bajar gradas, ¿sí? Estos paradigmas que a nosotros nos han metido en la cabeza y nosotros ya lo vemos normales en la sociedad, no son tan normales como la gente piensa. El cuerpo puede recuperar su movilidad, puede recuperar el funcionamiento normal de sus huesos y de sus músculos. Y ustedes lo van a vivir. Tenemos muchísimos testimonios e incluso anécdotas de pacientes que nos cuentan de que subían 1 o 2 pisos y se agitaban, se aumentaba la frecuencia cardíaca, se les alteraba la presión. Y hoy vemos cómo salen a pasear, cómo hacen ya un ejercicio muchísimo más fuerte, más saludable, más cardiovascular, porque ya están más nutridos y sienten más energía en su organismo. La pérdida de memoria hoy es más común y se relaciona con la vejez. Y no tiene que ver la una con la otra. El Alzheimer, que es una de las enfermedades que está afectando mucho a la tercera edad, esa pérdida de memoria progresiva se ha convertido en una de las pandemias más fuertes para los adultos mayores. Porque perder la memoria es como perder la identidad. No acordarse siquiera de quiénes somos, de quién es nuestra esposa, de quién es nuestro esposo, de quién es nuestra familia, quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros nietos. Es perder totalmente la identidad. Y es un estado de salud que afecta a toda la familia. Afecta a todos completamente. Las familias que tienen abuelos, personas de la tercera edad con Alzheimer saben de lo que estamos hablando.
Pero miren qué tan fácil que puede ser recuperarse y ustedes como familia pueden hacer el acompañamiento a este tipo de pacientes y para ellos también vamos a tener un programa especial y lo pueden encontrar posteriormente en nuestra página. El aislamiento familiar y social que hoy se ha vuelto tan común para nuestros abuelos es muy triste, ¿no? Para nosotros es muy triste. Es muy triste pensar que los abuelos hoy se convierten como en un mueble más de la casa y en un mueble viejo que se arruma en un rincón. Los abuelos viven solos en medio de las familias y duele decirlo, pero es así. Nos vamos olvidando de ellos, los hacemos a un lado, no son parte del núcleo familiar, no los tenemos en cuenta. Los mismos hijos, los nietos, los van aislando. No son los protagonistas de antes. Ellos que fueron nuestros padres y pasan a ser nuestros abuelos, los vamos olvidando. Y aún a nuestros propios padres nos vamos olvidando que fueron las personas que nos dieron la vida, que nos ayudaron a crecer, que gracias a ellos estudiamos y salimos adelante. Pero no es justo lo que está haciendo las familias y la sociedad con los abuelos, aislándolos de esta manera. Y una de las peores formas de aislamiento, esa foto, esa imagen que ustedes miran ahí en la diapositiva, es de dos adultas, dos mujeres, dos abuelitas en un asilo. Hay muchos adultos mayores que viven en condición de indigencia en la calle, que están peor que estos abuelitos que ustedes miran aquí. Tal vez la mejor condición que se esperaría es ir a abandonarlos y olvidarlos en un asilo. Creemos que la solución que le está dando la sociedad a nuestros abuelos y a nuestros adultos no es la mejor. Hay una frase que es muy irónica y que quiero que ustedes la lleven y se la graben en su mente y en su corazón. Esta frase que dice: cuida, ama, abraza muchísimo a tus hijos porque el día de mañana ellos serán quienes decidirán en qué asilo vas a vivir tu vejez y en qué asilo vas a morir. La impotencia física y mental en la tercera edad tampoco debe ser un factor limitante para que las personas tengan una vida normal. Hay un deterioro físico de nuestros cuerpos, hay un deterioro físico de las articulaciones, de las manos, de los pies, del cerebro, de todo el organismo. Miren ustedes esa diapositiva de esas manos que han trabajado toda la vida. Pero como no ha habido las recomendaciones necesarias, el cuerpo obviamente se va envejeciendo. Todos vamos a envejecer. Pero queremos hacerlo de manera saludable. Y queremos conservar hasta los últimos años de nuestra vida todas esas potencialidades físicas y mentales. Ya eso es a lo que nosotros les apuntamos. Este tema a nivel internacional, en países como Japón, como Estados Unidos, en Estados Unidos el doctor David Sinclair, un profesor de genética de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de Harvard, está proponiendo que mediante medicamentos se puede llegar a una vejez muchísimo más saludable. Él dice que va a superar los 200 años de vida. Y obviamente pues es socio de una farmacéutica y ellos venden muchos suplementos. Es un negocio internacional muy lucrativo. Y bueno, mucha gente practica esto. En el Japón eso se vende en las élites de Japón y en China, en estas nuevas economías emergentes.
hay unos volúmenes altísimos de dinero de inversión que se están gastando precisamente en este tipo de suplementos. Nosotros no prometemos tanto, pero lo único que sí les decimos es que si ustedes cambian sus hábitos de nutrición y de alimentación y de hidratación, van a tener una vejez muy saludable y digna. Uno de los factores que hoy está causando más conflicto en los hogares son precisamente esa intolerancia que tenemos con los adultos mayores. Porque pongámonos nosotros en los pies de un adulto mayor, de una persona que está enferma, de una persona que ha tenido que trabajar toda la vida, que ha sido autónomo, que ha sido independiente, que ha sido capaz de vivir su vida, de sostenerse, y verse en una condición tan deplorable que tiene que depender totalmente de los demás, aún de sus nietos, que ya no puede ni siquiera controlar sus esfínteres, que tienen que ponerle pañales, que tienen que acompañarlo al baño, que tienen que estarle dando los medicamentos, que tienen que estarle recordando quién es. Obviamente, pues se va convirtiendo en una carga y en un dolor de cabeza para la familia. Y miren al extremo al que hemos llegado. Este es un tema de conciencia también, ¿sí? Y es un tema de humanidad que nosotros podemos prevenir. Ojalá nuestros jóvenes de 30, 40 años pues tomen la decisión de hacer estos programas y eviten llegar a esta condición. Pero mire lo que hacen los alimentos, mire lo que hace una mala hidratación y miren hasta qué punto la familia llega a aceptar este tipo de condición. No buscamos culpables, nosotros buscamos soluciones y el camino que proponemos nos parece que es un camino real, posible, al alcance de cada familia y al alcance de cada persona. Ese deterioro progresivo de la calidad de vida en el siglo XXI también ya se lo mira normal, ¿sí? La diapositiva creo que es muy clara. Este ciclo de vida que ustedes miran ahí desde un niño hasta un adulto mayor, creo que está graficado más o menos de 5 a 60 años, ¿sí? Pero curiosamente nosotros tenemos la posibilidad de vivir 120 años. Tal vez no vivamos tanto, tal vez vivamos los 100 años o los 90, pero la idea es que lo vivamos saludables, ¿sí? Solo Dios determinará cuál es el tiempo de vida de cada uno, pero que ese tiempo de vida sea de calidad. Y que podamos disfrutar nosotros de nuestra vejez, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Que podamos salir a pasear con ellos, que podamos convivir con ellos, que podamos disfrutar de esa compañía. Por eso nosotros desde Vital, de todo lo que hemos aprendido, hemos entendido que nuestro organismo sabe más. Nuestro cuerpo es muy sabio y muy inteligente. Lo que hoy nos sucede es que desconfiamos muchísimo de la capacidad de recuperación y el control y el equilibrio de nuestro propio organismo. Eso se llama resiliencia. Nuestro cuerpo es capaz de ser resiliente. O sea, lo hemos afectado tanto que si nosotros le damos la oportunidad de recuperarse, lo va a hacer. Y lo va a hacer por nosotros. Casi el 90% de lo que hace nuestro cuerpo lo hace de manera autónoma. Nosotros ni siquiera estamos pensando en lo que estamos haciendo. Nosotros únicamente comemos o nos hidratamos, nada más. Todas las funciones biológicas, bioquímicas, neurológicas, todos los movimientos peristálticos de los músculos, toda la microbiología, todas las enzimas, toda la química, todo lo que está comprometido en el metabolismo se activa y nosotros ni siquiera somos conscientes de eso.
Nosotros lo único que queremos es enseñarles a comer y a hidratarse. Con que ustedes hagan esas dos cosas, suficiente. Por eso nuestro programa de vejez saludable está al alcance de todos. Y ustedes van a comenzar a confiar en su cuerpo. Van a entender la capacidad que tiene su organismo de recuperarse. Mientras estemos vivos, vamos a tener esa oportunidad. A nosotros los pacientes nos dicen, pacientes con hipotiroidismo, no, es que yo tomo levotiroxina, llevo 15, 20, 30 años tomándola. A mí el médico me dijo que la tenía que tomar toda la vida. La glándula tiroides está viva. Ella tiene la capacidad fisiológica de volver a producir las hormonas tiroides T3 y T4. ¿Sí? La hormona lo puede hacer. La glándula lo puede hacer y lo hace normalmente. Pero que tenemos que generarle las condiciones necesarias para que así sea. Cuando ustedes toman agua y comen poca sal, toman mucha agua y comen poca sal, estresan el funcionamiento metabólico de la glándula. La glándula tiroides es la glándula madre del metabolismo. Por eso debemos saber qué es lo que estamos haciendo, ser conscientes de que cuando estamos tomando agua y comiendo poca sal estamos afectando a nuestro organismo, en este caso la tiroides. Todos estos paradigmas que hasta el momento nosotros les hemos planteado, tal vez hayan otros más que ustedes nos puedan contar, son paradigmas que están en el marco de la normalidad. Para nosotros no son normales y sé que para ustedes ya no lo van a hacer. ¿Cómo se derrota un paradigma? Simplemente cambiando los hábitos. Yo pienso que uno nunca puede pretender tener resultados diferentes y todos los días hace lo mismo. Ustedes quieren resultados en su salud, tienen que cambiar sus hábitos. Esa es la condición. En esta lección número 2, uno de los mayores, estamos hablando de paradigmas en el envejecimiento, uno de los mayores paradigmas que nos han impuesto son malos hábitos de alimentación y de hidratación. ¿Sí? Y aquí se los vamos a resumir. Cosas que nos han hecho ver como normales todos los días, no lo son. No lo son. Y más que decirlo, nosotros lo demostramos. En la primera diapositiva que vemos, tomar agua y comer poca sal genera una baja conductividad eléctrica, no solo en el sistema nervioso en el cerebro, sino en todos nuestros músculos y nuestras células. Estamos bajando el voltaje celular. Y eso afecta significativamente el funcionamiento de nuestras células, de todas. ¿Cuáles se afectan más? Las que son bioeléctricas, las células cardíacas del corazón, las neuronas, las células gliales del cerebro, obviamente, todo el sistema nervioso, todos los miocitos, que son las células musculares, y todo el resto de células del organismo. Estas, porque son más eléctricas, pues se ven más afectadas. Pero en general, todo el organismo se afecta cuando tenemos este mal hábito. ¿Y qué es lo que más nos han enseñado? En la década de 1950 nos impusieron o nos dijeron que la sal es malísima para la presión arterial y la comenzaron a promover como un monstruo en la hipertensión y que la sal era la causante de la hipertensión. Y comenzaron a quitar la sal en los alimentos. Y la OMS hoy le está diciendo a las personas que coman menos de 6 gramos de sal. Y a partir de 1980 nos enseñaron el mal hábito de tomar 2, 3 litros de agua diarios. ¿Sí? Y ahí se comenzó a afectar muchísimo más la bioelectricidad del organismo. Ese término ya lo vamos a explicar en los módulos hacia adelante. Pero miren, uno de los peores hábitos que nosotros hoy tenemos en el siglo XXI, tomar agua y comer poca sal.
Nos comenzaron a quitar a partir de 1957 y 1960 las grasas saturadas. Se planteó que el colesterol era uno de los causantes de las placas de ateroma, de accidentes cerebrovasculares, de la afección cardiovascular en el organismo, que es una de las mayores causas de muerte de enfermedades crónicas, entre otras cosas. Y se creó otro monstruo que era el colesterol y las grasas. Y nos comenzaron a quitar las grasas de la alimentación. Las grasas que normalmente contenían los alimentos que eran y que son tan saludables, nos las comenzaron a quitar y nos las reemplazaron por aceites vegetales y por margarinas, que son más inflamatorias, muchísimo más inflamatorias, ¿sí? No estoy diciendo que la grasa sea inflamatoria, sino que son inflamatorias estas grasas vegetales porque nuestro organismo no las reconoce. Inflaman la mucosa intestinal y causan disbiosis. Y los resultados en la salud de las personas. Pacientes hipertensos se han incrementado, las enfermedades cardiovasculares se han incrementado, las enfermedades cardíacas, las afecciones del corazón, los accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso lo dicen las estadísticas. Menos colesterol en la alimentación, más enfermedades de este tipo, más crónicas. El colesterol es tan importante que el hígado lo fabrica. El colesterol es tan importante que nuestro cerebro, casi el 70% es colesterol y el cerebro fabrica su propio colesterol. ¿Sí sabían eso? La membrana de las células, de cada una de nuestras células, está hecha de una capa bilipídica de colesterol. El colesterol también hace parte de las membranas celulares. Esa parte bilipídica de las membranas está hecha de colesterol. El colesterol recubre los axones de los nervios, de todas las células nerviosas. Forman algo así como una protección para que el impulso nervioso pueda fluir. Es tan importante el colesterol que todas nuestras células hormonales, que todas nuestras hormonas sexuales están hechas aparte del colesterol. Que el colesterol es un buen intermediario junto con el sol en la fabricación de la vitamina D, que es una de las, más que vitamina, hoy se considera una hormona. Y tiene una infinidad de funciones el colesterol. Y a partir de 1960 se lo presentó como el peor enemigo. Otro mal hábito que nos han enseñado y que se convirtió ya en un paradigma. Paradigma es algo que la gente repite sin saber por qué y sin pensar. ¿Sí? Simplemente lo hacemos y ya lo hacemos automáticamente. Entonces repetimos lo que otros hacen. Repetimos porque los demás lo dicen, pero nunca nos detenemos a pensar si lo que están haciendo está bien o está mal. Por eso nosotros le llamamos paradigmas de alimentación a este tipo de malos hábitos. Nos han enseñado a comer 3 veces al día y nos han dicho que eso es normal y saludable, y eso no es saludable de ninguna manera. El cuerpo solo tiene la capacidad para digerir 600 gramos de alimentos diarios. Y solo aquí les dejamos el interrogante nomás para que ustedes piensen. El ser humano en su estado natural, hoy por ejemplo las tribus indígenas, nuestras tribus del Amazonas, del Guaviare y de estas zonas, nosotros todavía tenemos comunidades indígenas que subsisten hasta hoy. La forma de alimentación de ellos era nuestra forma de alimentación antigua, antes de venirnos a esta modernidad o a estas ciudades. Ellos desayunaban, ellos almorzaban, ellos tenían una despensa, ellos tenían un horario para comer. Ellos tenían que salir a cazar cada 2, 3, 4 días y cada vez que les daba hambre. ¿Sí? Los ayunos eran largos. Ellos podían dejar de comer 4 o 5 días porque no cazaban nada y les tocaba aguantar. O porque estaban tan nutridos que el organismo les permitía tener ese soporte nutricional tan largo de 5, 10, 15 días. No había hábitos, no había horarios, no sufrían de gastritis. Incluso puede parecer un poquito cómico que
pacientes que tengan gastritis crónicas agudas, se les dé como recomendación médica que tienen que comer con horario, porque el estómago no funciona con horario. El funcionamiento fisiológico y metabólico del estómago es con estímulo. Entonces, miren la diferencia. Los lácteos. Los lácteos son otro de los alimentos, uno de los alimentos más ricos, hay que decirlo, ¿sí? En la gastronomía, en las mejores gastronomías en Europa, en Francia, en Italia, en España, se promueve muchísimo el consumo de lácteos. Pero pueden ser una variedad altísima de alimentos, como quesos, como yogures, como kumis, una variedad de quesos casi infinita, pero que no son saludables. Nosotros suspendemos totalmente el consumo de lácteos a las personas. Por muchísimas razones, ya les daremos algunas. Y seguiremos explicando otras en otras oportunidades, videos y en los podcasts. Pero solo les voy a dar una, que es la que la naturaleza nos enseña. Somos la única especie de mamíferos entre los animales mamíferos que se nos ocurre tomar leche de otro animal mamífero. O sea, no deberíamos consumir nosotros la leche de otro animal como la vaca. Cada especie tiene su propia fórmula láctea. Y la fórmula ideal para alimentar a un ser humano es la leche materna. No hay otra. Y solo saltarnos ese condicionamiento que tiene la naturaleza, y pues nosotros que nos decimos ser muy inteligentes, más inteligentes que los animales, pues ellos nos terminan enseñando a nosotros que no debemos hacerlo. Los carbohidratos en la pirámide nutricional es uno de los alimentos que más se promueven. Casi el 50, 60 o 70% del plato, del desayuno, del almuerzo o la cena que se sirve en las mesas son carbohidratos. Imagínense el alto volumen de carbohidratos que estamos consumiendo. Y en los países latinos como México, Colombia, Chile, Perú, pues se consume alto nivel de carbohidratos. Mucho cuidado con todas las harinas refinadas, los azúcares, los almidones, las pastas, todos los panes, las levaduras, todos estos derivados del trigo. Todos estos alimentos no son recomendables en la salud de las personas. Por ejemplo, el pan. El pan es uno de los alimentos que más se consume a nivel mundial, pero nos hace muchísimo daño porque el gluten que contiene el trigo puede producir permeabilidad intestinal, por una parte. La mayoría de los panes que se fabrican en las panaderías se hacen a base de margarinas, no de mantequillas. Y la margarina es una grasa vegetal que es muy económica, entre otras cosas, pero no es tan saludable como la gente piensa. Además, contiene muchos azúcares. Los carbohidratos que contiene el trigo son polisacáridos concentrados, son cadenas de glucosa que terminan convirtiéndose en glucosa en sangre. Entonces, 3 factores por los cuales el trigo nos hace daño. Adicional, hay una diferencia entre el trigo actual que se utiliza en las panaderías y, por ejemplo, el trigo sarraceno, que es uno de los trigos antiguos que se comían en la antigüedad. Esos trigos eran saludables. Estos trigos modernos ya son muy modificados genéticamente, ¿sí? Entonces, eso afecta muchísimo la digestión. Las verduras, frutas y hortalizas. Hay personas vegetarianas, veganas que promueven el consumo de este tipo de alimentos. Nosotros no estamos en contra de nadie, lo pueden hacer.
Nosotros no decimos si no pueden comerlo. Pueden comerlo, pero no deberían. Cada uno decide sobre la forma como se nutre. Las verduras, las frutas, las ensaladas, las hortalizas hacen daño solo por dos cosas. Solo les voy a nombrar dos. Hay otras más. El agua que contienen puede promediar el 85% del peso de la fruta, de la hortaliza o de la verdura. En el caso de las frutas, casi el 14-15% es fructosa y el azúcar de la fruta vuelve el hígado graso. Y mucha de la fibra que contienen los vegetales, que contienen las verduras y las hortalizas, no son tan saludables como la gente piensa, que se las formulan para pacientes con estreñimiento para permitir el tránsito intestinal. Eso no es tan saludable. La fibra lastima la mucosa. Es verdad que el paciente puede ir al baño, pero no solo se trata de eso. No solo se trata de motivar el peristaltismo en los intestinos y hacer que el colon pueda evacuar ese contenido de materia fecal. No solo es eso, sino hacerlo de manera saludable. Y nosotros sí sabemos hacerlo con probióticos naturales como el vinagre. Eso para que lo vayan teniendo en cuenta en principio. Otro de los paradigmas que se han inventado y que han hecho mucho daño a la salud de las personas es el miedo al sol, el miedo a exponerse a los rayos solares. ¿Sabían que la vitamina D que se estimula en la piel, en la epidermis, a través de los rayos UV del sol, es el primer paso para la producción de esa vitamina tan importante para el organismo? Necesitamos el sol. Nosotros vivimos en un país tropical. Nosotros tenemos en promedio 12 horas de sol diarias. Y no tenemos estaciones. Tenemos unos climas fríos, unos climas templados, unos climas cálidos, unos climas a veces un poco lluviosos, algo nevados, etc. Pero no tenemos estaciones. Tenemos digamos, el privilegio de poder exponernos al sol todos los días y debemos aprovecharlo. Y muchas otras beneficios que tiene el sol en el organismo. Por eso el miedo que hoy se tiene a la exposición al sol es uno de los paradigmas que nosotros hoy estamos combatiendo. Y en el desarrollo del programa vamos a ver algunos de esos beneficios. El ser sedentarios también. Miren que hoy llevamos nosotros una vida muy sedentaria. Muchas de las actividades que hoy tenemos en la vida diaria, hasta el mismo descanso en casa, es sedentario. El trabajo en la oficina se vuelve muy sedentario. Actividades recreativas se vuelven sedentarias, hasta las actividades que podamos hacer en la playa. Ese sedentarismo ha afectado muchísimo la salud física y la salud mental del organismo, porque nosotros estamos diseñados para movernos. El ser humano, en su fisiología, en su anatomía, está diseñado para moverse, para caminar, para saltar, para correr, para coger cosas, para moverse. Y hoy casi no nos movemos. Y es una de las causas por las cuales, al comer tantos carbohidratos, no quemamos ese azúcar que llega a la sangre, ese combustible, esa energía, no la estamos quemando porque no nos estamos moviendo, somos muy sedentarios. Y el hígado, ¿qué hace con ese exceso de azúcares? Pues simplemente lo convierte en grasa de reserva y comenzamos a engordar, comenzamos a subir de peso. Entonces, mucho cuidado con ese mal hábito del sedentarismo. Y esta diapositiva que resume en parte la estructura de nuestra propuesta de Vital Salud en tus manos. Ustedes ven un árbol que tiene unas raíces. Como todo árbol,
Cuando ustedes miren en una planta o en un árbol, en un arbusto, alguna manifestación en su fruto, en sus hojas, en sus flores, generalmente viene de algún desequilibrio que hay en sus raíces. Y así más o menos funciona nuestro organismo. Entonces, para entender de qué nosotros estamos hablando, en la imagen nosotros vemos las causas que están afectando la salud de nuestro organismo. De ahí en la raíz vemos en resumen lo que hemos expuesto. Los lácteos, que es uno de los peores alimentos que hay. Le siguen los carbohidratos. Le siguen el mal hábito de tomar agua, de comer poca sal. Comemos bajos niveles de proteínas y comemos bajos niveles de grasa. Solo esas raíces que están en el árbol están afectando todos nuestros sistemas, desde nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema metabólico, causa trastornos neurológicos, trastornos inmunitarios, trastornos psiconeurológicos. Si nosotros consideramos que las causas de esta gran cantidad de enfermedades y padecimientos crónicos que tienen las personas en el siglo XXI lo están causando estos alimentos, si los quitamos y potenciamos los alimentos que sí son saludables, pues el cuerpo va a hacer una recesión de estas enfermedades y de estos síntomas. Es así de simple y así de sencillo. Lo explicamos con la gráfica. Cuando haya la oportunidad en algunos podcasts vamos a nosotros a profundizar en esto. Podemos hablar de bioquímica, podemos hablar de microbiología, que es tan importante. Podemos hablar de anatomía, ¿sí? Pero para que lo entendamos y para que lo pongamos en práctica en nuestro programa, esa es la esencia de nuestro sistema. Quitar alimentos que nos enferman, potenciar alimentos que son saludables y hacer que el organismo haga el resto. El resultado de todo esto, para muchas personas hoy en el siglo XXI y mucho más, pues para las personas de la tercera edad que ya tienen enfermedades crónicas y los que no las tienen también, es como intentar salir de un laberinto. Para salir de ese laberinto nosotros les vamos a indicar el camino. Vital es el camino que los reconecta con su verdadera salud. Tomen de aquí en adelante muy pacientemente, con mucho juicio, cada una de las recomendaciones que siguen en los próximos módulos. Al terminar los módulos y los tutoriales y los bonos, y lo pongan en práctica en 6 meses, en los primeros días y en las primeras semanas ustedes ya van a ver resultados en su salud. Pero en los primeros meses van a sentir y a disfrutar del beneficio de convertir los alimentos en verdaderos medicamentos, incluso para nuestras enfermedades crónicas. Les agradecemos muchísimo, disfruten del próximo módulo. Cada módulo trae una enseñanza muy especial y esperamos de aquí en adelante, cuando ya comencemos a activar nuestras redes, todos sus comentarios, esperamos que nos sigan, esperamos que opinen, y esperamos que nos cuenten sus testimonios y sus experiencias. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas.